Por mucho tiempo ha existido entre los mexicanos la interrogante de cómo fue posible la conquista con unos cientos de soldados españoles contra ejércitos de guerreros experimentados de todas las distintas culturas que había en el territorio mexicano. Una de las muchas razones te la exponemos aquí. ¿Qué fue eso que hizo diferente los enfrentamientos con los españoles a los muchos que ya se tenían entre las culturas mesoamericanas? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Existen varios acontecimientos alrededor de la conquista de México que son normalmente mencionados y ubicados como hechos trascendentes en la historia, como la caída de Tenochtitlan, pero prestando un poco más de atención y viajando unos años más atrás, podemos ver lo que dio pauta a la conquista de México ante el occidente, más concretamente la batalla de Centla. Podemos trazar el inicio de nuestra historia de hoy, con la aparición de Hernán Cortés, quien organizó una nueva expedición para explorar las costas del territorio que habían recién encontrado. Él reúne una decena de naves para la causa, pasando por alto la negativa y oposición de Diego de Velázquez, que intentaba bloquear la partida del conquistador. Pese a esto, en febrero de 1519, Cortés partió de Cuba sin el permiso de Velázquez, rumbo a lo que hoy conocemos como Cozumel, contando con 11 navíos, cientos de hombres y 16 caballos. La idea del conquistador era hacer contacto con los nativos mayas utilizando al indio Melchorejo como intérprete, aunque también entre los objetivos de Hernán era localizar a Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero y a los náufragos de 1511 para que formaran parte de su causa. Dato histofílico: en el primer contacto, que no fue un enfrentamiento, sino un histórico momento entre mayas y españoles, donde se encontraron dos mundos totalmente distintos en el Cabo Catoche, en la punta occidental de la península de Yucatán. Ahí el jefe les invitó a desembarcar y tras este encuentro, los españoles se llevaron consigo pequeños objetos de oro, vasijas y figurillas de cerámica. No podemos saber si fueron regalos o si se los robaron, pero además partieron con dos mayas en calidad de prisioneros, que luego bautizaron como Julián y Melchor, o Juliancillo y Melchorejo, con la intención de que fueran sus intérpretes. Cuando llegó a Cozumel, Cortés y su gente fueron en busca de los caciques mayas de la isla. Después de encontrar a algunos nativos, los mandó a buscar a los señores de las tierras, a que les comunicaran que iban en son de paz. Días después, Cortés redactó una carta en la cual logró reencontrarse con Jerónimo de Aguilar, quien fungió como intérprete para Hernán Cortés. Él abandonó Cozumel, entrando a territorio tabasqueño a principios de marzo. Dejó anclados sus barcos en el mar, navegando con los navíos más pequeños por la desembocadura del río Grijalva para llegar a Potonchán. A diferencia de la expedición de Juan de Grijalva, los mayas chontales recibieron a Cortés de manera hostil, aunque él les aseguraba que solo iban por provisiones, agua y alimentos. Esto no los convenció y le negaron el avance. Así, Cortés y sus soldados tomaron las armas y esa noche atacaron el poblado de Potonchán, no sin antes celebrar una misa, quizá la primera misa católica en territorio mexicano. Los tomaron desprevenidos, en medio de la noche, y en solo unas horas los españoles ya habían tomado el lugar. Cortés da 3 cuchilladas en señal de posesión en un gran árbol de ceiba, que estaba en la plaza del Gran Patio. ¿Por qué te narramos este primer encuentro? Que no podemos llamar batalla, porque fue un ataque, en el cual no hubo un enfrentamiento entre guerreros o soldados. Fue un ataque contra la gente del pueblo de Potonchán, en plena noche. Bueno, pues este suceso dio paso a la primera batalla entre mayas y españoles, la batalla de Centla, y al descubrimiento de una de las tantas razones del por qué fue posible la conquista. Esta tuvo lugar el 14 de marzo, ante la negación de los chontales de rendirse frente a la corona. Hernán Cortés envió al capitán Pedro de Alvarado a inspeccionar la zona, junto con 100 soldados. Y por otro lado, mandó al capitán Francisco de Lugo, igualmente con 100 hombres con el mismo propósito. Francisco se vio acorralado por un grupo de indígenas que lo superaban en cuestión numérica, pero cerca se encontraba el capitán Alvarado. Estos tuvieron un enfrentamiento difícil, pero consiguieron salir vencedores ante la amenaza, y regresaron a Potonchán para contarle lo sucedido a Cortés, con un par de rehenes.
Uno de estos rehenes les comentó que los caciques de la zona habían acordado reunirse para atacar el pueblo, tras haber sido avisados por el Melchorejo, quien había huido la noche anterior para reunirse con los mayas chontales. Ante esta amenaza, Cortés dio órdenes de llevar a los enfermos a las naves y que los soldados prepararan sus armas. Y aquí viene lo importante, que todos los caballos fueran bajados de los barcos. Y al día siguiente, Cortés y sus hombres se dirigieron al lugar donde se habían enfrentado anteriormente los capitanes, cerca de un lugar conocido como Centla, cuyo nombre significa zona del maizal. Ahí encontraron lo que parecía una derrota inminente, pues les esperaba un ejército formado por miles de mayas chontales. Bernal Díaz del Castillo lo describe así: traían todos grandes penachos tambores trompetillas, las caras enalmagradas, blancas, prietas, con grandes arcos y flechas, lanzas y rodelas, mucha piedra, como eran grandes escuadrones que todas las sabanas cubrían, se vienen como perros rabiosos, nos acercan por todas partes, tiran tanta flecha, vara y piedra que de la primera arremetida hicieron a más de 60 de los nuestros, con las lanzas pie con pie nos hacían mucho daño, no hacían sino flechar herir en los nuestros. Y entonces las tropas españolas fueron recibidas con oleadas de flechas y piedras que les impedían acercarse. En esos momentos ellos tenían la victoria. Los guerreros mayas los superaban por mucho, los acorralaron y les impedían manejar su artillería. Básicamente se encontraban cerca de una gran derrota. Y en este punto de la historia encontramos dos versiones que describen los hechos, una de López de Gomara y la de Díaz del Castillo. El primero describe en su relato la llegada de un capitán a caballo, al que identificaba como Francisco Morla, quien arremetió contra los indios en 3 ocasiones distintas, permitiéndoles retomar el control de la batalla a los españoles, y después llegaría Cortés, junto con el resto de la caballería. Bernal Díaz del Castillo no hace mención de algún jinete solo, sino de la llegada de Cortés a la cabeza de la caballería en el momento cerca de la derrota. El punto en el cual concuerdan los relatos es que la llegada de la caballería resultó ser un punto de quiebre frente al ejército maya, ya que los chontales jamás habían presenciado la aparición de un caballo, y estos, con su ingenuidad, creyeron que se trataba de un solo ser, el humano y el caballo. Finalmente, esto dio paso a la primera gran victoria y batalla que se tuvo en territorio mexicano por parte de la corona española. Posteriormente, esto fue usado como un arma de guerra, pues el desconcierto de la presencia de los caballos en batalla fue utilizado por los españoles. Cortés decía: «Sabéis, señores, que me parece que estos indios temerán mucho a los caballos y deben de pensar que ellos solos hacen la guerra». Este suceso fue utilizado por mucho tiempo y creó un mito a su alrededor que hablaba de un jinete en un caballo blanco que salía en ayuda de los españoles, y a este jinete se le creyó que era el apóstol Santiago. Este mito, propagado por los frailes, generó un fuerte culto y se convirtió en un elemento legitimador en la construcción de la sociedad hispana, en la conquista, y es a través de este culto, entre otros, que arranca el proceso de evangelización en el Nuevo Mundo. Dato histofílico: el culto a Santo Santiago persiste hasta nuestros días, con algunas danzas de conquista como la que se representa en la fiesta de los Tastuanes en los estados de Zacatecas y Jalisco, pero con significados culturales muy diversos. A partir de la presencia de los caballos y el desconcierto que le causaban a los indígenas, se construyó un mito que fue de gran relevancia en la conquista armada, pero también en la espiritual. Los españoles en batallas usaban una especie de grito de guerra en el que invocaban a este santo diciendo: «Santiago y cierra España». Este proceso de evangelización utilizó muchos otros elementos, además de la reproducción del mito de Santiago. En gran medida se adecuaban a la región, sin embargo, este fue muy difundido a través de las morismas o danzas de moros y cristianos, en la cual se encontraba presente la figura de Santiago. Se realizaba en casi toda la región central de México, entre los totonacas, en Veracruz, en Tlaxcala, en las cercanías de la Ciudad de México, en Morelos, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua. Expertos se han encargado de analizar este hecho histórico.
Más concretamente, contestar cómo fue posible que centenares de hombres vencieran a miles de hombres. Estos creen que 3 factores fueron los que dieron resultado al proceso de conquista. Lo primero fue la superioridad armamentística de los españoles, que consistía en armas de fuego cargadas de pólvora, ballestas, espadas, contra las armas bastante rudimentarias de los mayas chontales. El segundo factor fue el uso de caballos para aterrorizar. Las crónicas coinciden en que esto los espantó, haciéndoles huir de la batalla, dándole ventaja a los españoles. Además, las armaduras que portaban pesaban casi 30 kilos. Esto daba la apariencia de que el caballo y el caballero fueran todo en uno. El tercer factor fueron las apariciones de Santiago Apóstol en la batalla. Este elemento se repite en distintas crónicas a lo largo de la conquista en todo el territorio mexicano y en la batalla de Centla. Este fue el primer enfrentamiento bélico entre los dos mundos y se dice que fue el inicio del mito y una nueva sociedad. ¿Qué te ha parecido la decisiva y generalmente omitida presencia de los caballos en el proceso de la conquista del Nuevo Mundo, aunada a la religión? Coméntanos qué te ha parecido. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.